que primeramente estuvimos viendo cómo se poseía una fe genuina y bueno, Santiago nos está enseñando bastante, ¿verdad? A través de la palabra, a través de la ley, los salmos y los profetas. Y damos gracias a Dios porque en su gran misericordia Él se ha revelado en nuestros corazones y creemos en el Evangelio de la Biblia. Y ese Evangelio es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que solo por medio de Él podemos tener vida eterna. Y podíamos ver que la salvación es precisamente el creer en Él para ser liberados de Satanás, para que haya perdón de nuestros pecados por medio de Cristo y para que Él nos pueda reconciliar con Dios. Eso es la salvación, que al creer Él nos reconcilia con Dios, nos libera de Satanás, paga por nuestro pecado y nos comparte de su espíritu para tener una nueva vida, una vida en el espíritu. Y el tema que estamos viendo es cómo rendir servicio espontáneamente, ¿verdad? O cómo darle culto a Dios cada momento de nuestra vida. ¿Qué es el culto? ¿Cómo darle la adoración? ¿Cómo nuestra vida sea una alabanza de fruto de labios que confiesen su nombre, sea una alabanza que de un sacrificio vivo y santo, que es el verdadero culto racional? ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo nosotros tenemos que estar reconociéndolo en toda nuestra vida, ¿verdad? Y es la forma como rendimos servicio espontáneamente. Estamos viendo 3 puntos y ya vimos uno, que es la necesidad de las obras. Decíamos que la necesidad de las obras es la obediencia, pero es la obediencia ¿a qué? A tener una relación con Él, a conocerlo y a lo que Él nos está instruyendo, Él nos está capacitando, Él nos está enseñando, estar obedeciendo eso, ¿verdad? Y decíamos que precisamente en el libro de Josué nos daba esta instrucción de forma muy clara el Señor, que meditemos en este libro de la ley de día y de noche para hacer conforme lo que está escrito y hagamos prosperar nuestro camino y todo nos salga bien. El decir todo significa que va a haber aflicciones, que va a haber pruebas, que va a haber situaciones que no van a ser agradables, pero que son necesarias y que al confiar en el Señor, que al confiar en Jesús como el Cristo, nosotros juntamente tenemos la salida y estamos siendo capacitadas, estamos siendo entrenadas. Entonces veíamos cuál era la necesidad de las obras, ¿verdad? Esa necesidad era el poder nacer de nuevo, el poder escuchar la voz de Dios y el ser lentos para hablar y lentos para enojarnos y entender que la rectitud que se genera a través de esto es solamente mediante el poder del Espíritu Santo. No es por nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu a manera de que conocemos a nuestro Padre y le estamos obedeciendo. Entonces es cuando se está quitando lo malo y lo sucio y cuando estamos aceptando con humildad la palabra de Dios que ha sembrado en el corazón. Y si Él ha sembrado en el corazón, entonces de la abundancia del corazón habla la boca y es una forma como podemos salvar nuestra vida, ¿verdad? Por haber creído y por estarnos llenando de la naturaleza de papá. ¿Y qué es lo que Él está sembrando en el corazón? Él quiere un corazón íntegro, un corazón puro y un corazón limpio. Y Él ya puso en nosotros un corazón nuevo y puso Espíritu Santo dentro de nosotros cuando creímos. Entonces, por eso viene la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero el oírla no es olvidarnos, sino siendo hacedoras de ella. Y siendo hacedoras, ¿por qué? Porque tenemos una relación y una comunión con Él. Y esta relación nos lleva al límite de que lo amamos, y lo amamos tanto que empezamos entonces nosotros de forma espontánea a hacer la obra que Él nos ha encomendado. Y esa obra es reconocer al Cristo en toda nuestra manera de ser, pensar y vivir. Entonces, es cuando nosotros estamos poniendo en práctica esta fe, porque si no, pues bueno, si nosotros no obedecemos al Señor y decimos que le amamos y que confiamos, pero entonces seguimos haciendo lo que queremos, veíamos que entonces el trono de nuestro corazón seguía siendo ocupado por el yo, ¿verdad? No por el gran yo soy. Y es ahí la importancia de saber escuchar la palabra y tener esa relación con Dios para poder obedecer y entonces que nuestros caminos sean diferentes y que nuestros pensamientos se empiecen a parecer a los de papá, a nuestro verdadero Padre. Y así en esta ley perfecta que el Señor estableció, que es el cumplimiento en Cristo, entonces podemos poner en práctica los principios expresados
en la palabra de Dios. Estos principios son todo el fundamento de la naturaleza de nuestro Padre por medio de su Hijo. Y son mandamientos que se deben de obedecer. Mandamientos viene de mandar y los que obedecemos somos los que amamos a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si Él se está dando a conocer a nosotros, entonces a nosotros, al estar conociendo su naturaleza y al tener el Espíritu, se va renovando nuestro entendimiento y van cambiando nuestros hábitos. Vamos siendo constantes en la naturaleza del Padre. Y al ser constantes en la naturaleza del Padre, entonces comienza su bendición. Porque ciertamente los que le amamos tenemos que obedecer, porque Él es un Padre bueno y amoroso. Y sus pensamientos para con nosotros siempre, siempre, siempre son de paz y son de bien. ¿Para qué? Para que hagamos lo que Él ya estableció y tengamos una vida larga y una vida fructífera. Entonces, el segundo punto en el que nos quedamos la semana pasada, ya una vez que entendí. Vamos a... ¿Sí? ¿Hasta ahí me escucharon bien? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces continuamos. Ya una vez que entendimos cómo tenemos que dar un culto espontáneo al Señor o cómo tenemos que darle un sacrificio, un servicio, cómo rendir un servicio espontáneo, no por esfuerzo, sino espontáneo, que brota del corazón, que brota de los pensamientos. Entonces ya cuando comprendimos cuál es el fundamento de esa necesidad, de esa obediencia, ahora vamos a ver cómo practicarlos. Y veíamos la semana pasada que cómo los podemos practicar, entonces es controlando nuestra lengua. ¿Por qué? Porque la lengua, en el poder de la vida y la muerte, están en la boca, están en la palabra. ¿Quién era la palabra? ¿Quién era el verbo encarnado? Era Cristo. Entonces, si Cristo está dentro de mí, como esa vida Emmanuel, Dios con nosotros, entonces la lengua tiene que ser controlada. Pero es que yo la podré controlar. Claro que no. Eso es con la ayuda del Espíritu Santo, que nos está recordando, nos está convenciendo, nos está renovando. ¿Qué es renovar? Nos está transformando, nos está haciendo a la forma de nuestro verdadero Padre. Entonces, decíamos que la verdadera religión era entonces dejar que el mundo nos corrompa y a través de dejar que el mundo siga gobernando nuestra vida. ¿Quién gobierna el mundo? Satanás. Satanás es el Dios de este mundo. Él es el que pone todas las corrientes. Por eso nosotros necesitamos vivir de una manera diferente, porque nosotros tenemos la cultura del cielo, tenemos la naturaleza del Padre, tenemos la naturaleza del reino celestial. Nuestra herencia es eterna. Tenemos una herencia que es un camino eterno, y en eso es donde estamos siendo ejercitados. ¿Por qué? Porque entendíamos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que sus caminos no son nuestros caminos. Entonces yo no puedo meter mi criterio de justicia creyendo que es la justicia de Dios. Jamás. ¿Por qué? Porque fui enseñada por las tradiciones y las culturas del mundo establecidas por Satanás. Entonces mi justicia no se parece en nada a la justicia de Dios. Yo tengo que conocer al Dios verdadero, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al unigénito Hijo de Dios, para que mi vida sea transformada, ¿sí? Y entonces, ¿cuál era esa verdadera religión de la que nos hablaba Santiago? Vamos en Santiago 1:27, ahí nos quedamos la semana pasada. Dice que la religión pura y verdadera, cuando se refiere a religión, religión significa un grupo de personas que siguen un fin común, que siguen ahora sí que un fundamento en común. Nosotros nos decimos cristianos porque creemos en Cristo, porque obedecemos a Cristo, porque estamos conociendo a Cristo. Y al conocer a Cristo conocemos al Padre. Y al conocer al Padre conocemos al Hijo. Y entonces el Espíritu Santo nos testifica y la Trinidad está en nosotros, porque el Padre y el Hijo son uno. Tú y yo debemos de ser uno con el Hijo y con el Padre, porque tenemos de su Espíritu, nos ha repartido de su Espíritu. Entonces hablábamos de algo bien interesante. Hablábamos entonces de que nosotros tenemos que estar prestos a la obra que el Señor nos llamó.
Y esa religión era visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y decíamos que esto no tiene que ver con algo físico, terrenal, no tiene que ver con alimento, no tiene que ver con ofrendas, no tiene que ver con ropa, tiene que ver con lo eterno, con la herencia que papá nos dio. Esa herencia la tenemos que repartir al huérfano y a la viuda. Y esa herencia es reconciliarnos con Dios, porque de nada nos serviría llevarle una despensa si en 15 días va a seguir padeciendo, ¿verdad? O no, de nada nos serviría llevarle un vestido si se le va a acabar. O de nada nos serviría apapacharla 5 minutos si después le va a volver a dar angustia en su corazón. La única forma de poder resolver su problema, que es espiritual, es reconciliarse con Dios. Entonces le tenemos que llevar el pan de vida, le tenemos que llevar el vestido de la gloria de Dios, le tenemos que llevar el agua que nos sacia de bien, en la cual la colmará de favores y de misericordias. Entonces, al reconciliarla con Dios, viene todo por añadidura, y entonces Dios es su proveedor, es su sanador, es su justicia, es su médico, es su estandarte. Eso es a lo que se refiere Santiago. Eso es a lo que se refiere en cuanto a dar al pobre, en cuanto a dar al necesitado. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que los pobres siempre estarían con nosotros, y dice que bienaventurados los pobres de corazón, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Está hablando de esa riqueza, de la riqueza celestial, está hablando de esa riqueza eterna, porque sí, tenemos que tener misericordia y compartir de lo que Dios nos da de una manera física y terrenal, pero eso no va a resolver el problema, porque el problema es espiritual y solo hay una medicina para resolver ese problema, y es la reconciliación con Dios por medio del evangelio, de la buena noticia de la que nos habla la Biblia, que Jesús es el Cristo y que Él ya hizo todo de una manera eterna, perfecta y completa. Y a manera que lo vayamos conociendo, a manera que vayamos avanzando en esta profundidad, entonces las personas van cobrando vida, las personas van siendo restauradas, las personas van siendo liberadas, las personas van siendo enriquecidas, y entonces haya que comer o no haya que comer, eso ya no es un problema. El problema es la separación de Dios. Porque si Cristo viniera con el estómago lleno o con el estómago vacío y estamos en una condición correcta, pues gloria a Dios. Pero si viniera y tuviéramos el estómago lleno y no estuviéramos en una condición correcta y tuviéramos un abrigo muy calientito, pues qué pena, porque todo eso se pasa, todo eso se queda, todo eso se vuelve a la tierra de la cual es formado. Lo que vuelve al Padre somos sus hijos, somos su creación. ¿Estamos? Entonces, a lo que se estaba refiriendo aquí Santiago, esa es la verdadera religión. La verdadera religión es no dejar que el mundo nos corrompa. ¿Qué es corromper? Nos engañe y nos vuelva al estado que teníamos antes, de ser esclavos de él, ¿verdad? Entonces, aquí nos enseña Santiago que esa era la religión verdadera. Y después íbamos a Isaías. ¿Qué dice Isaías en cuanto a esto? Leímos Isaías 58, 6 y 7, ¿verdad? Y aquí en Isaías 58, 6 y 7 nos está instruyendo de una manera muy hermosa. Y fíjate bien, mujer, porque fíjate cómo va a cobrar sentido esta enseñanza en las cosas que mucho tiempo las vimos como algo terrenal y que no tenía nada que ver con lo terrenal. Aquí Isaías está diciendo, no, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los suprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Todo esto que está diciendo Isaías, lo que nos está diciendo es que llevemos a la gente a la reconciliación. Y veíamos, no sé si recuerdan que estuvimos leyendo Isaías y que dejé ahí una tareita, no sé si lo hicieron. Vamos por favor a Isaías para darle una reforzada a esta enseñanza y continuar. Vamos a Isaías capítulo, ahorita les digo porque siempre lo olvido. Era en Isaías. Ok, Isaías 61. Ahí en Isaías 61 está haciendo referencia a lo mismo que nos está diciendo en Isaías 58. El Señor dice, ¿para qué quiero ayunos? Si los ayunos que ustedes hacen son para satisfacer sus propias necesidades, su propia vida. No,
yo quiero que ustedes me obedezcan, que ustedes escuchen mi voz y tengan una relación conmigo, porque Dios nos creó para estar con Él, no sin Él, para relacionarnos con Él. Y esa es la única manera como vamos a tener una plenitud, como vamos a tener paz, ¿verdad? Y ahí en Isaías 61, el título nos habla de las buenas noticias. ¿Para quiénes? Para los oprimidos. Una viuda y un huérfano estarán oprimidos. Un hambriento y uno que tiene frío estarán oprimidos. Alguien que no tiene hogar estará oprimido. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él no tenía dónde recostar su cabeza. Entonces, ¿será lo más importante lo físico, lo terrenal? Jesús no se preocupaba por la comida. Él andaba haciendo su ministerio, enseñaba y predicaba en las aldeas, en las sinagogas. Y Él no se preocupaba por si tenía que llevarse su lonche o no se tenía que llevar lonche. No se preocupaba si iba a llover o no iba a llover. O sea, no se preocupaba por la comida ni por el vestido. No se preocupaba dónde iba a dormir. ¿Por qué? Porque Él sabía que lo más importante era hacer la voluntad del Padre y todo eso se le iba a ser dado por default, ¿verdad? Lo que Él tenía que hacer era ejecutar la voluntad, porque Él, siendo Dios, vino en carne y en sangre para mostrarnos a nosotros que con el poder del Espíritu Dios perfecciona la obra que ha comenzado en nosotros. Y de esta manera entonces podemos ver aquí cómo Isaías está enseñando. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí. ¿Yo para qué quiero al Espíritu Santo? Entonces yo quiero al Espíritu Santo para tener una vida eterna, para tener una relación con el Padre, para escuchar su voz y comprenderlo, para que Él me revele su naturaleza y me transforme. Entonces me dice aquí, porque el Señor me ha ungido. ¿Qué era ungir? Ungir era lo que el Señor apartaba determinados hijos para que hicieran la función de rey, profeta y sacerdote. Por eso Jesús es el Cristo, porque Él fue el ungido de Dios, Él fue el apartado de Dios. Y fue ungido con un propósito, que fuera Él el que nos liberara de Satanás, del pecado y de la separación de Dios. Dios utilizó grandes personajes y los ungía, un Sansón, un David, un rey, o sea, un sacerdote, eran ungidos. ¿Y qué significaba la unción? Que estaban apartados para vivir, para servirle a Él, ser santos. Y entonces, ¿qué era ser santos? Ser apartado para el servicio a Dios. Tú y yo no somos gente común y corriente, tú y yo somos escogidos por Dios, y el ser escogidos, llamados por Dios, Él ya nos lavó, ya nos justificó, ya nos predestinó para hacer la obra que nos ha encomendado. Y a través de entonces del arrepentimiento vino esa conversión. Y por eso Él ya nos ungió. ¿Pero para qué nos ungió? ¿Para qué nos apartó? ¿Para qué nos está dando este llamado? Cuando Dios te toma, y cuando Dios te está transformando, es porque te está dando un trabajo, te está dando una encomienda, te está haciendo un llamado. Y ese llamado es preparar esta tierra para que Él vuelva. ¿Cómo? A través del servicio del ministerio de la reconciliación. Y entonces cuando tú estás reconciliando, tú vas con el pobre, con el desnudo, con el que no tiene casa, con el que está enlutado, con el que está encarcelado, con el que está endeudado, con el que está amargado, con el que está enfermo, con el que no tiene sentido ni propósito, que no encuentra un camino, porque el único camino es Cristo. La única medicina es Cristo. La única comida, el pan de vida, el cual jamás volveremos a tener hambre, es el pan, es Cristo. El agua es Cristo. La ciudad de refugio es Cristo. En la ciudad de refugio iban todos aquellos que habían cometido un asesinato imprudencial o habían cometido un delito, corrían a las ciudades de refugio y ahí eran guardados hasta que el sacerdote muriera. Entonces ellos podían ser liberados. Si el sacerdote no moría, ellos seguían en la ciudad de refugio. Pero entonces vino un sumo sacerdote que trajo una libertad eterna, perfecta y completa de una sola vez. Y entonces ese sumo sacerdote es Cristo, que viene a traer libertad a los que están oprimidos, encarcelados, a los que están endeudados y amargados. De eso está hablando Santiago en su carta, de traer libertad a la gente que no lo tiene y darle ese alimento. Y aquí nos dice Isaías, dice aquí la respuesta: porque el Señor me ha ungido, el Señor me ha apartado, el Señor está haciendo de mí una vasija que me tiene como representante de su reino en esta tierra, por medio de su Espíritu, que es el único que va a traer convicción y me va a dar el poder para que yo testifique que solo en Jesús como el Cristo puede venir esta libertad gloriosa. Y mira qué hermoso, aquí lo dice clarísimo: para llevar las buenas noticias a los pobres. No dice alimento, ¿verdad que no? No dice ropa, no dice que le regales una casa,
No dice, o sea, dice, para llevar la buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? El Evangelio de la Biblia. El único camino, que Jesús es el Cristo y que solo a través de Él podemos tener perdón de pecados, de incredulidad. Y de esa forma, a través de tener perdón de pecados, de la incredulidad, viene un arrepentimiento porque reconocemos cuál es el pecado que generó esto en nuestra vida, el engaño de Satanás de ser hechos hijos del Dios de este mundo para ser hijas del Dios verdadero. Y entonces en ese momento comienza la unción del Todopoderoso. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre de nosotros el Espíritu Santo. Y ese poder es ¿para qué? Para que me sean testigos. ¿En dónde? En León, en Estados Unidos, en Colombia, en España y hasta lo último de la tierra. Para eso el Señor nos ungió, para traer estas buenas noticias a los pobres. Sí, repito, hay que dar al necesitado, pero ¿de qué sirve que nosotros demos algo físico si lo que Él necesita resolver es su eternidad? Primero se le da esta buena noticia y juntamente con esto se le suple la necesidad que tiene, ¿verdad? Entonces aquí nos está diciendo muy claro, para llevar buenas noticias, ¿a quiénes? A los pobres. Esas buenas noticias, ¿a quiénes? Para consolar a los de corazón quebrantado. Para eso, aquí dice bien claro, me ha enviado a consolar a los de corazón quebrantado. ¿Qué es consolar a los de corazón quebrantado? A una viuda. Tiene un corazón quebrantado, está en aflicción, un huérfano. O sea, nada le va a poder quitar ese dolor hasta que no venga el poder de Dios y entonces le fortalezca y entonces le esté dando de su paz, le esté consolando, ¿sí? Eso solo lo puede hacer el Espíritu. Nosotros podemos sentir el dolor, apapachar, pero no podemos traer ese consuelo que trae de forma eterna el Espíritu Santo. Y aquí nos dice, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. ¿Ok? Ya vimos entonces pobres y corazón quebrantado. Después dice, y proclamar. ¿Qué es proclamar? Anunciar. Dice, y proclamar que los cautivos serán liberados. ¿De qué cautivos habla? De todos esos que están con espíritus inmundos, controlados y están siendo atados a huestes de maldad, lo cual como el endemoniado gadareno, que el endemoniado gadareno tenía una legión de espíritus inmundos, nada más tenía 6,000, lo que conformaba un ejército romano. Imagínate 6,000 espíritus inmundos dentro de un cuerpo de tal manera que aventaron 30 puerquitos al hato de los cerdos. ¿Cuánto pesa un puerco? ¿Con qué fuerza maltrataban ese cuerpo los espíritus inmundos? Estaba encarcelado. El endemoniado gadareno tenía cadenas, vivía en un cementerio y la gente le temía. Él mismo se golpeaba, pero no porque la persona estaba llena de espíritus inmundos, estaba llena de espíritus de Satanás. Esos son los que están cautivos, los que tienen que ser liberados. Tú y yo no podemos liberar ni a una hormiga. La única manera de que una persona sea libre es compartiéndole la verdad para que salga el espíritu de engaño de su corazón, llevándole el evangelio de la buena noticia. Cuando tú le predicas a Jesús como el Cristo, ese es el momento en que empieza una restauración y una renovación. A medida que esa persona siga buscando y comiendo de la palabra, del pan de vida, del agua que sacia de bien y se vista con la gloria de Dios, esa persona es poderosa como lo fue el endemoniado gadareno para hacer la obra de Dios, con la autoridad y el poder del Espíritu del Padre, del Espíritu de Cristo, ¿sí? Es a lo que se refiere entonces el Señor cuando habla de esto. Dice, y proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros sean puestos en libertad. ¿Qué es un prisionero? Un prisionero es aquel que está enfermo de dolor, de amargura, de resentimiento. Ese es un prisionero. Un prisionero es aquel que ya no solamente tiene un problema psicológico, sino que tiene un problema psiquiátrico. Y dentro de ese problema psiquiátrico lo tienen sedado, amarrado, lo tienen todo el tiempo en una situación que no es vida. Lo tienen cautivo. Entonces es de lo que nos está hablando aquí la palabra, que vayamos a esos prisioneros para que sean puestos en libertad. ¿Cómo van a ser puestos en libertad? Dándole la medicina de las hojas del árbol de la vida. ¿Quién es ese árbol de la vida? Jesús el Cristo. ¿Y esas hojas quién es? La buena noticia de Jesús el Cristo, ¿sí?
Porque cuando nosotros entendemos que la raíz de la verdad, que la sustancia misma de su poder es Jesús como el Cristo, el Dios visible del Dios invisible, entonces las ramas, ¿cuáles son? Son las hojas. Y como consecuencia, esas hojas son la medicina. Por eso el Señor comienza desde Génesis y termina en Apocalipsis hablando del árbol de la vida y de las hojas de la medicina, ¿sí? Y luego dice, el que me ha enviado para anunciar. ¿Qué es anunciar? Pues gritar, proclamar, compartir, dar esa buena noticia. Me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Quiénes son los que se lamentan? Los que todo el tiempo tienen el mismo problema y están cautivos y ese problema se ha vuelto su Dios. ¿Sí sabes de lo que te hablo? Ya sea un hijo, ya sea el marido, ya sea una enfermedad, lo ponen lo que tú quieras, un problema económico, una casa, un coche, y entonces todo el tiempo sus pensamientos están de continuo en eso. Ay, vean ese bebé hermoso, tenemos un pupilo, te amo, Leo. ¿Sí? Entonces, ay, vean qué ojos tan preciosos. Entonces aquí está hablando el Señor que ha llegado el tiempo del favor del Señor para los que se lamentan, para los que están en ese dolor en el corazón y que toda su vida gira en torno a eso, a un problema que tiene una respuesta, porque el problema fundamental del hombre es que está separado de Dios. Un enfermo puede tener la enfermedad, pero si está con Dios, eso ya no va a importar, porque cuando menos lo piense, eso ya no le va a estar controlando. Un pobre, si está en la presencia de Dios, ya no le va a importar si tiene o no tiene que comer, porque el gozo de la salvación va a ser su fortaleza. Y además hay promesas grandes en el Señor que cuando nosotros estamos con Él, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá todo viene por añadidura. Decía Pablo, siendo un siervo de Dios, que tenía la autoridad en Cristo, que trabajaba para la obra de Dios, se gozaba tanto que en la cárcel escribe una carta y dice a los corintios, o sea, no me importa si tengo que comer o no tengo que comer, si tengo que dormir o no tengo dónde dormir, si estoy en la cárcel o si estoy fuera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi delicia es el Señor, ¿sí? Dice que ha pasado necesidad como ha tenido en abundancia. Entonces el problema no es lo que yo tengo de forma física o terrenal, mi problema es la eternidad, ¿dónde la voy a pasar? Cuando yo resuelvo la eternidad, tengo la herencia de Dios y suplo todo. Entonces seguimos aquí en Isaías 61:2, parte B. Dice aquí que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos, ¿sí? A todos los que se lamentan en Israel, les dará una corona de belleza. Esa corona de belleza, ¿qué será? Pues la vida eterna. La vida eterna, gózate, mujer, no hay nada que pueda controlar nuestra vida, estamos en una libertad gloriosa. Lo que está aconteciendo sencillamente es para que su naturaleza se forme en nosotros. Y dice, le dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, porque ya ni la muerte es un problema. ¿Por qué? Porque tenemos una vida eterna. Y dice, una festiva alabanza en lugar de desesperación. ¡Ay, qué horrible! ¿A quién le ha pasado que tiene 5 minutos de separada de Dios y tiene desesperación? ¿Sí? Hasta que nos pasa como Sansón y decimos, ¡ay, Señor, perdóname! ¿Qué hago? ¿Por qué está pasando esto? Pero antes quisimos tomar la situación queriéndola resolver nosotros mismos. Pero aquí dice que es un festival de alabanza en lugar de desesperación. Dice, ellos en su justicia serán como grandes rebeldes. O sea, cuando el hombre mete su justicia, es como un rebelde, ¿sí? Perdón, dice, ellos en su justicia serán, perdón, me equivoqué. Ellos en su justicia serán como grandes robles. En la justicia de Dios serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. ¿De qué justicia estará hablando aquí el Señor? ¿Y de qué justicia nos está compartiendo aquí el profeta Isaías? Nos está compartiendo de esta justicia, la justicia que proviene de la fe en Cristo, de esta justicia que es el resultado de la justicia de Dios.
de la justicia que se incorpora poco a poco en una práctica del creyente. ¿Por el qué? Por el ministerio del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, por el servicio del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Esta justicia que habla aquí en Isaías es la justicia de que entonces Cristo es la justicia eterna, perfecta y completa para nuestras vidas. Por eso dice que será como grandes robles. Los robles del Líbano son árboles que en todo tiempo son productivos porque sirve todo de ellos sirve, las hojas, las ramas, el tronco, todo sirve. Y dice que seremos como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. O sea, Dios nos ha ungido para darle gloria, para darle un culto espontáneo, un servicio espontáneo. ¿A través de qué? De esto que estamos conociendo, primeramente de ver la necesidad que tenemos de Él. Y ahorita, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Que esa necesidad que ya conocemos, ahora la pongamos en práctica. Esa necesidad es estar con Él, no sin Él, es obedecerle, es escucharle y entonces que nuestra boca le dé alabanza, que nuestra boca genere vida, que nuestra boca genere entonces esa extensión de Él. ¿Para qué? Para traer entonces consuelo a los huérfanos, a las viudas. Y vamos a ver qué más dice Santiago. ¿A quién más tenemos que llevar consuelo? Vamos a Santiago 2.1. Vamos continuando. Santiago 2.1. Y dice así: mis amados hermanos, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Híjole, mira, vamos a entrar en otro tema que nos va a sacudir. Si te das cuenta, Santiago está hablando de una manera muy práctica, en el día en día, en todo lo que vivimos continuo y constantemente. Ahorita aquí Santiago nos está diciendo: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? ¿De qué estará hablando? ¿Favorecer a quién? A ver, vamos al versículo 2. Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia, ¿ok? Y si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen: tú puedes quedarte de pie allá, o bien siéntate en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios, que sus pensamientos son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredan el reino que Dios prometió a quienes los aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesús el Cristo, cuyo nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen. ¿Cuando obedecen qué? La ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a desmenuzar esto. ¿A qué se refiere Santiago con todo esto? ¿Verdad que el sentido de esta carta ya nos está llevando verdaderamente al corazón del Padre, al Espíritu del Padre? Yo no sé si tú vas tomando y el Espíritu te va dando. El que tenga oídos para oír, escuche lo que hoy el Espíritu le habla a la iglesia. Durante años se fabricaron plataformas de mentira de que esto se refería a algo físico y terrenal. Esto se refiere totalmente al Espíritu, porque toda la palabra de Dios es Espíritu. Nos instruye, nos capacita en el Espíritu para que hagamos la obra que el Padre nos ha encomendado. Y aquí dice Santiago en el 2.1: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar tener fe? O sea, ¿cómo afirman que escuchan a Dios, a nuestro glorioso Señor Jesucristo, si favorecen más a algunas personas que a otras? ¿Qué es favorecer más a algunas personas que a otras? Vamos a entenderlo mejor. Esta es la actitud de favoritismo que no está en el corazón del Padre. Esta actitud de la que está hablando Santiago, o sea, obviamente Santiago se la está hablando a los judíos, pero ahora nosotros también somos hijos de Dios como gentiles. Y les está diciendo: esta actitud que ustedes tienen de favoritismo no está en el corazón del Padre, puesto que Dios no hace acepción de personas. El creyente tampoco debe de hacerlo. Ay, ay, ay.
¿Cuántas veces y todo? Bueno, yo voy a hablar por mí. Hacemos acepción de personas. Tenemos favoritos, ¿sí o no? Tenemos favoritos. Y dice aquí bien claro Santiago, a ver, espérenme, si ustedes conocen y están escuchando, o sea, ya les di la necesidad de escuchar y de obedecer. Ahora, ¿cómo van a practicar lo que están aprendiendo? ¿Se acuerdan que comenzamos con la carta de Santiago para tener una vida práctica en la fe en Cristo? ¿Para qué? Para que ya no seamos oidores olvidadizos y ya no seamos cristianos nada más creyendo y confiando, sino obedeciendo, teniendo una relación con Dios y que se manifieste su naturaleza en nosotros. Vamos a ver cómo nos lo enseña Pablo en Romanos 2:11. Aquí no lo está hablando Santiago, pero vamos a Romanos 2:11. ¿Cómo es la naturaleza de Dios y qué cambio tenemos que tener nosotros para tener la naturaleza de Dios? Dice ahí en Romanos 2:11, ¿ya estás ahí? Pues Dios no muestra favoritismo. Ay, ay, ay. Dios no muestra favoritismo. ¿Por qué? Porque tú puedes ver a un pobre sucio y te está hablando en el espíritu, una gente que tiene necesidad, pero tú te vas con el que sabe la palabra, con el que tiene la revelación, con el que es brillante y a ese le das toda la gloria, le das toda la honra y al que tiene necesidad le dices que se siente en el piso y que espere su turno. Dios no tiene favoritos. El que más necesita, estoy segura que es el que en nuestro corazón menos identifica, menos queremos estar. Es más difícil estar escuchando la misma historia, es más difícil estar con él porque es una persona que tiene su mente cauterizada y su corazón oprimido, ¿sí? Que cómo está quebrantado de corazón, que cómo está encarcelado, que cómo está, que es grosero contigo, que te hace cosas que no son, que te deja fuera de la puerta de su casa cuando te dice que vayas a verlo y no te abre. Es de eso de lo que está hablando, de ese pobre y sucio, que tiene necesidad, que está desnudo, que no tiene la presencia de Dios en su vida. Pero al que tiene la presencia, entonces tú le dedicas todo el tiempo, le abres las puertas de tu casa, le das lo que tienes, le compartes con mucho gusto. Pero el que tiene necesidad, no. Se parece a una persona nefasta con la que no puedes estar, con la que es difícil, con la que crees que estás perdiendo tu tiempo y con la que crees que no tiene nada que ver contigo porque ya le hablaste el evangelio y no quiso, no pudo y no entendió. ¿Y dónde está la misericordia? ¿Cuánta misericordia nos ha tenido Dios a nosotros? Dios no tiene favoritos. ¿Dios con quién iba cuando enseñaba y predicaba? Iba a las aldeas. ¿Con quién? Con el que tenía lepra, con la mujer que era una prostituta, con el oprimido, con el pobre, con el angustiado, con las viudas, con los huérfanos, con todo aquel que le necesitaba. Cuando él preparó el banquete para las bodas, no quisieron ir los que eran los invitados. ¿A quiénes fue él? A los pobres, a los oprimidos, a los amargados, a los enlutados. ¿Cómo hizo su ejército David dirigido por el Espíritu Santo? Con los endeudados, oprimidos, amargados y enlutados. ¿Por qué hizo su ejército así David? Porque todos los que eran poderosos no quisieron ir con él porque Saúl los tenía amedrentados. Saúl el que era el rey. ¿Sí recuerdan? Y Saúl representa a Satanás en este caso, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que está engañando para que nosotros no hagamos la obra y tengamos favoritos? Por eso aquí nos dice que la verdadera religión es no dejar que el mundo te corrompa. ¿Por qué? Porque tu criterio es, ay no, este sí, este me va a dar, este va a estar bien. No, este está en todos los países y trae algo muy fresco, pero el que tiene la necesidad verdadera, al que le necesitas dar el pan, al que le necesitas dar el agua, al que le necesitas dar ese vestido, no se lo das, no se lo damos, porque no, a nuestro criterio no nos parece eso. Bueno, a lo mejor yo estoy exagerando. Vamos a ver qué decía Salomón. Acuérdense que Santiago va muy agarrado de la mano con las bienaventuranzas y con Proverbios. Vamos a Proverbios, por favor, 24-23. A ver si es cierto que Dios tenía favoritos. Proverbios 24-23. Dice así. ¿Ya estás ahí? A continuación, hay más dichos de los sabios. Y está hablando de la sabiduría de Dios. ¿Te acuerdas que ya vimos lo que era la sabiduría? Un temor reverente a Dios. Cuando yo temo a Dios,
yo ya no tengo que tener favoritos, yo tengo que estar alerta a lo que el Espíritu quiera hacer con cualquier persona que Dios me ponga alrededor. ¿Por qué? Porque si me ha investido de su poder es para que yo testifique al que sea y tenga misericordia como Él ha tenido misericordia con nosotros. Dice aquí en Proverbios 24-23. A continuación hay más dichos de los sabios. No es correcto mostrar favoritismo. Y Raya, lee tu Biblia. No es correcto mostrar favoritismo al emitir un juicio. Al emitir un juicio. ¿Qué es un juicio? Es cuando yo estoy estableciendo algo de una persona cuando no tengo una base ni un fundamento, cuando no la conozco. Un abogado hace un juicio de acuerdo a que haber recopilado todas las pruebas y haberlas establecido y a manejarlas por medio de la ley. Entonces, para Dios, ¿qué es un juicio? Un juicio para Dios es ver su justicia, y su justicia es el Cristo. Esa justicia es la mayor expresión de la justicia de Dios que se ve en la venida de Cristo, que obra tanto la salvación como el juicio. Fíjate, la venida de Cristo obra, o sea, Cristo escucha al Padre y obedece porque tiene una relación con Él. Esa es la obra. Entonces, la justicia es la venida de Cristo que obra en cuanto a la salvación como el juicio. Entonces, el juicio que yo debo de tener de una persona no es en un sentido terrenal, no es por lo que yo veo y lo que yo creo. El juicio que yo tengo que tener en una persona es que está sucio, miserable, pobre y desnudo porque está separado de Dios. Y así estaba yo. ¿Vas teniendo sentido? ¿Sí? De eso nos está hablando la palabra. O sea, es del juicio que nos está hablando. No tenemos que emitir un juicio con nuestros criterios, tenemos que emitir un juicio con el criterio de Dios, y el criterio de Dios es que todos los que están separados de Él, pues están entonces con su padre, que es Satanás. ¿Y qué hace Satanás? Roba, mata y destruye. Entonces las personas, ¿cómo viven? Sucios y entonces hambrientos, y ¿cómo? Con vestiduras pobres. Porque solamente podemos tener vestiduras reales cuando nos viste la gloria del Padre, y esta gloria es cuando hemos creído y ha quitado nuestra desnudez. ¿Te acuerdas que Adán y Eva, cuando pierden el pacto, quedan desnudos y se avergüenzan? Y quieren tapar su desnudez con hojas de higuera. Las hojas de higuera representan lo físico y lo terrenal, pero el problema de ellos no era físico ni terrenal, todavía estaban en el Edén, todavía tenían todas las bendiciones. Su problema era que se había separado de Dios. Esa era su desnudez, porque ya la gloria de Dios ya no los vestía. Por eso tuvo que matar a animales inocentes para quitarles la piel y vestirlos. Esos animales inocentes los mató por primera vez como un sacrificio de sangre, porque Adán y Eva merecían morir, pero el Señor permitió hacer un sacrificio de sangre con esos animales, que ellos murieran para que ellos pudieran seguir con vida, porque era un tipo de la sombra que había de venir del Cristo como verdadero sacerdote, que iba a venir como un cordero para pagar nuestros pecados a través de derramar su sangre. Y esa es la justicia que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. El no andar por vista, sino andar en la fe, en el Hijo de Dios, escuchando la voz de Dios y obedeciéndola. ¿Ok? Bueno, ya aprendimos ahí en Proverbios. Vamos a ver entonces ahora en Mateo. ¿Cómo nos lo va a enseñar Mateo? Vamos a Mateo 22:16. A ver si es cierto que Dios tenía favoritos. Mateo 22:16. Dice ahí, ¿ya estamos? Enviaron a algunos de sus discípulos, junto con los partidarios de Herodes, a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Enseñas con verdad el camino de Dios. O sea, le están hablando a Jesús, ¿verdad? Jesús, tú enseñas con verdad el camino de Dios. Y hemos visto, mira qué dice, eres imparcial y no tienes favoritismo. ¡Wow! Eres imparcial y no tienes favoritismos. Dios no tiene favoritos. Juan decía que era el discípulo amado, pero eso lo decía Juan. Jesús nunca lo dijo, ¿sí? Entonces, Dios no tiene favoritos.
Y nos lo está enseñando Santiago, nos está diciendo, tengan cuidado, ojo, no anden por vista, no tengan favoritos, vayan con los necesitados. Ok, bueno, hasta aquí creo que nos ha quedado claro que Dios no tiene favoritos y que su justicia, su juicio, es Cristo dentro de nosotros y que tenemos que tener la mente de Cristo y que cada persona que veamos es una oportunidad para darle la bendición de la herencia eterna, compartir nuestra herencia, ¿sí? Cuando hay un necesitado, es que uno tiene que comer y tienes 3 meses llevándole una despensa, pero no le has compartido la palabra, no le has compartido el evangelio de la Biblia, no le has hablado de reconciliarse con Dios. Y si alguien no se quiere reconciliar con Dios, no va a poder tener libertad ni bendición. Y no en lo que tenga, sino dentro de él, en su corazón, con la relación de su verdadero Padre. Va a seguir en opresión, en angustia y en dolor. Por eso es tan importante entender los caminos, los pensamientos de Dios, el criterio de Dios. Acuérdate, estamos aprendiendo cómo ser prácticos en darle el culto a Dios, ya que vimos cuál era la necesidad. Ahora, cómo vamos a ser prácticos en darle estas obras que son obras vivas, no obras muertas a Dios. A ver, vamos a Santiago 2.2, dice ahí. Vamos a Santiago nuevamente. Santiago 2.2 y 2.3. Dice aquí en Santiago 2.2, por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión, ¿sí? Supongamos, alguien llega a su reunión, vestido con ropa elegante y joyas costosas, pero al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Ya desde ahí, abres la puerta y ves a alguien que viene súper bien, impecable, zapato boleado, bien vestidito, perfumado, y de una presencia agradable, ¿sí? Ahí está. Y llega un pobre que tiene la ropa sucia y entonces, ¿qué haces? Primero atiendes al que se ve agradable y no seamos hipócritas. Todos hacemos esto, ¿sí? Dicen, ay, sí, buenos días, ¿qué necesita? Ay, voy, señor, permítame. Ajá, ¿sí? Así somos. O vas a algún lugar y entonces te van, o sea, el enemigo nos enseñó a andar en apariencia. Por eso es tan difícil tener un corazón transparente. Por eso es tan difícil no mentirnos unos a otros y querer poner un prototipo de algo que no es. Y no solo es una cultura mexicana, es una cultura que yo he visto en diferentes países, en diferentes lugares, ¿sí? En diferentes continentes. ¿Por qué? Porque andamos por vista, no andamos por fe y ya tenemos que aprender a andar en fe y tenemos que tener esa comunión con Dios para hacer lo que Dios hizo. Dios andaba en las aldeas con la gente que necesitaba y entraba a las sinagogas, enseñaba y predicaba. Entonces, aquí de primera mano, cuando tocan la puerta y nosotros vemos esto, a ver, vamos a ver qué dice Santiago ahí en el versículo 3. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú quédate de pie allá, o bien, siéntate en el piso. Ups, ¿sí? Porque pensamos que ese señor que viene sucio, que trae la ropa mal, que está desalineado, no es digno de que entre a nuestra casa. No es digno de que tengamos una conversación con él. Cuando es el que tiene más necesidad. ¿Sí estamos? Y luego dice aquí, ¿acaso esta discriminación no demuestra? Fíjate cómo Santiago nos confronta, esto es confrontación. Dice, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios, o sea, que nuestros pensamientos son guiados por malas intenciones? ¿Por qué dice que son guiados por malas intenciones? Porque dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es contado por pecado, por incredulidad. Yo me pregunto, ¿no tendrá la misma necesidad un rico que un pobre de estar reconciliado con Dios? ¿O el dinero le podrá comprar la vida eterna? No, tenemos que poner atención. Y dice ahí en el versículo 5 de Santiago, escúchenme, dice, eso es fe, escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo
para que sean ricos en fe, en escuchar. ¿Sí? Dice, escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes los aman? Aquí está hablando que entonces Dios, ¿por quién viene? Por los pobres. ¿Se acuerdan de la bienaventuranza? Bienaventurados los pobres de corazón, porque ellos verán la gloria de Dios. La gloria de Dios, serán vestidos. Los pobres de espíritu, ¿de quién te está hablando? De una persona que tiene la necesidad de reconciliarse con Dios. Y tú y yo y todos en el mundo fuera de Dios sufrimos porque le pertenecemos al que nos odia, al que nos quiere matar eternamente. Ya robó la imagen de Dios en nosotros al engañar a Adán. Ya nacimos con una naturaleza, con un espíritu muerto, nacimos muertos espiritualmente. Satanás quiere matarnos físicamente y eternamente. ¿Sí? Por eso Santiago está diciéndole aquí a los judíos, esta carta se las escribió a los judíos, pero ahora nosotros somos hijos de Dios y nos está diciendo, tengan cuidado, Dios no tiene favoritos. El que más necesidad tiene probablemente es con el que más trabajo te cuesta estar, con el que te hace groserías, con el que te insulta, con el que te avienta la puerta, con el que te avienta la basura en la calle. Ese es el que más necesidad puede tener. Con el que no toleras, pero tú tienes favoritos. No, y mira, esto no me va a dejar mentir. Vas a una reunión y te sientas ¿dónde? En la mesa con los que te sientes cómodo. No vas a la mesa de los que son nuevos, que necesitan esas vestiduras, que necesitan ese pan, ay no, y voy a guardarle esto a fulanita. Y hay alguien que se quedó sin comida y está guardado para alguien que a ti te cae bien. ¿Sí o no? Y así es. Así el Señor nos está diciendo, no son ellos los que heredarán el reino de Dios que prometió a quienes lo aman. A ver, vamos a ver si es cierto que está hablando de esto Santiago. A lo mejor yo cené mucho y tuve problemas mentales. Pero bueno, ahora vamos con Santiago, porque ya no lo dijo Pablo en Romanos, ya no lo dijo Salomón en Proverbios, ya no lo dijo Mateo. Ahora vamos a ver qué nos dice Juan en Apocalipsis. A ver si es cierto que estamos hablando de esto. Vamos a Apocalipsis 2:9. Apocalipsis 2:9 dice así. ¿Ya estás ahí? Como es un libro bien fácil de encontrar, pues ya todas deben de estar, ¿verdad? Dice, yo sé de tu sufrimiento. Ah, alguien que está sufriendo, ¿verdad? Y luego dice, y de tu pobreza. Ah, alguien que está pobre. Cuando habla de pobre y sucio, no es que ande andrajoso. Te está hablando de que estamos sucios en el pecado, ¿sabes? Y que las apariencias engañan. ¿Por qué? Porque Satanás se vistió como ángel de luz. Fíjate, Satanás dice que era, mira, vamos a la palabra. Vamos, por favor, ahorita te digo. Ezequiel 28, si no me equivoco. Ezequiel es Jeremías, donde habla de la naturaleza de Satanás. Ezequiel, estoy buscándolo, aguántenme un segundo. Ezequiel 28. Fíjate cómo es la naturaleza de Satanás. Fíjate en sus atributos. Como era el ángel, fue criado a la semejanza. Era el ángel que le daba la gloria a Dios, ¿sí? ¿Y cómo lo hizo Dios? A Dios le plujo hacerlo de esta manera. Fíjate bien, Ezequiel 28, y te voy a ir parafraseando. Tú sígueme con tus ojos. Vamos, por favor, al versículo 12. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Aquí está diciendo, hijo de hombre, ¿sí? Entona este canto triste para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Quién representa el rey de Tiro? Representa el mundo. Dice, dale este mensaje al Señor soberano, o sea, dale este mensaje al rey. Fíjate cómo era Satanás, sígueme con tu vista. Era el modelo de la perfección, entonces era perfecto. Lleno de sabiduría, era muy sabio.
y de exquisita belleza. O sea, alguien impecable, alguien vestido, alguien súper, ¿no? Y luego dice, estabas en el Edén, en el jardín de Dios, ¿sí? Tenías ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, o sea, era rico, ¿sí sabes? Para empezar, era un modelo de perfección, era sabio, tenía belleza, era rico. Sígueme, por favor, en el versículo 14. Dice, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Entonces era poderoso. Y dice ahí en el versículo 15, eras intachable. Entonces era perfecto. Pero se encontró en ti maldad. Se encontró violencia, te expulsé. Dice, guardián poderoso. Ahí en el versículo 16 dice, eras un guardián poderoso. Pero ¿qué pasó en el 17? Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo. Y dice ahí en el 19, en la parte final, un final terrible y dejarás de existir. Entonces Satanás era hermoso, perfecto, sabio, poderoso. ¿Cuánta gracia le dio Dios que engañó a una tercera parte de los ángeles? Sopas. O sea, hizo contrataciones. ¿Quién quiere venirse conmigo y dejar al Dios verdadero? Y así, claramente, y los ángeles, yo, hizo contrataciones con una tercera parte de los ángeles. Era hermoso, lleno de gracia, rico, ¿sí? Por eso aquí está enseñando Santiago a los judíos, o sea, tengan cuidado, no hagan estas tonterías, no vayan por vista en su juicio, tengan mi criterio en su corazón. Esta es la manera de entonces establecer las obras. Esta es la manera de practicar las obras, de no andar en nuestra naturaleza, sino en el poder del Espíritu. Esto es darle culto, rendirle servicio espontáneo. ¿Ok? Vamos a ver qué dice ahí en Apocalipsis 2:9. Regresamos. Dice, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza. Ok, sufres y eres pobre. Dice aquí el Señor, pero tú eres rico. O sea, para el mundo tú eres pobre, pero para mí eres rico. ¿Por qué? Dice aquí, conozco la blasfemia de los que se te oponen. Ay, ay, ay. Conozco la blasfemia de los que te rechazan, de los que te tienen por poco, de los que te repudian, de los que eres un fuchi, no te quiero en mi casa, me caes gordo, ya me cansé de que me estés hablando de eso, vete de aquí, ¿sí? Y luego dice, dicen ser judíos, pero no lo son. Podemos decirlo nosotros como gentiles, dicen creer en Cristo, pero de verdad sus obras no lo hablan, ¿sí? Porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Sopas. Su sinagoga le pertenece a Satanás. Y le está hablando a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso creyó en el Cristo. La iglesia de Éfeso le fue dado los dones. Le fueron dados los talentos para la unidad de la edificación de la iglesia. La iglesia de Éfeso comienza con el capítulo 1 mostrándoles quién es Dios, que a través de la cruz, la muerte y la resurrección, a través del evangelio de Jesús el Cristo, son sellados con el Espíritu Santo los que creen. Eso dice en el capítulo 1, ¿se acuerdan que lo leímos? A partir del versículo como el 17. Y les habla entonces de cómo tienen que tener una vida nueva, cómo deben de conducirse, cómo deben de ser, cómo deben de tener esa unidad, cómo deben de quitarse la amargura, el enojo, el resentimiento, los pleitos, los celos, las iras, cómo tienen que encajar en el ministerio de Dios, en esos dones, en esos 5 dones, que es evangelista, es maestro, es apóstol, es pastor y es profeta. ¿Para qué Dios dio eso? Para la unidad en el cuerpo, para la edificación de la iglesia, no para hacer iglesitas y tener la gloria al hombre.
y repudiar a los que tienen necesidad y que no entren en ese rango. No, no, no. Dios nos llamó a darle el pan al hambriento, el agua al sediento, al vestir al desnudo, a liberar al oprimido, a romper cadenas, a sacar al de la cárcel, a consolar al de corazón quebrantado. Esto solamente se puede hacer con el evangelio de la Biblia. Solo se puede hacer con Jesús el Cristo. Este es el problema fundamental del hombre. La separación no es lo que les falta física o terrenalmente, es su eternidad. Es donde van a pasar su eternidad y qué herencia les van a dejar a sus hijos. Dice Oseas que a su pueblo le faltó conocimiento, le faltó, creían, confiaban, pero no obedecieron, no tuvieron una relación con Dios y esto vino a manifestarse en sus hijos. Dice en Éxodo 20, del 4 al 6, que Él odia que se tenga otro Dios, que Él es el único Dios y es un Dios celoso, y que todo aquel que no obedece, entonces vendrá la maldición hasta la tercera y cuarta generación de los que no obedecen, de los que saben quién es y no quieren hacer la voluntad de Dios, porque tú que estás aquí, mujer, fuiste escogida, ungida por Dios con un llamado, y ese llamado es que hagas la obra que el Padre te está encomendando. Te está llamando para que vayas y entonces testifiques. Tú no haces nada, lo que lo haces el Espíritu que ha puesto dentro de ti el Señor. Y ese es el Espíritu que nos transforma la mente, nos renueva el corazón, nos hace a la forma de Dios. Por eso empezamos con Romanos 12, 1 y 2 este estudio. O sea, fórmate al modo de Dios, transfórmate. Dice, no te transformes a este mundo. Fórmate a la imagen de Dios. No sigas las corrientes y las culturas de este mundo. Haz la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. De eso está hablando Santiago. Bueno, está bien, ya vimos a Juan en Apocalipsis, como le está diciendo, ¿sí? Ahora vamos a Mateo 25, 34. Vamos a regresar con Mateo. Mateo 25, 34. ¿Qué nos enseña acerca de esto? Dice, entonces el rey, y fíjate, rey está con mayúscula, está hablando del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del mismo Jesús que estaba compartiéndoles, ¿verdad? Dice, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes, que son benditos de mi Padre. Y luego que dice, hereden herencia eterna. Para que tengamos herencia tuvo que haber muerte. Y Jesús murió para pagar por nuestros pecados, liberarnos de Satanás y reconciliarnos con Dios, y nos dejó esta herencia gloriosa, a su espíritu, para que con su espíritu podamos compartir, repartir y testificar. Y entonces dice, hereden el reino. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cultura del cielo, tenemos la mente de Cristo, tenemos la herencia celestial para que hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Por qué? Porque Dios ya te había escogido desde antes de la fundación del mundo para que tú fueras su hija. Ya te había escogido, por eso te llamó, te capacitó, te justificó, te lavó y te dio de su espíritu. ¿Por qué? Porque ahora somos nuevos en Él, hemos nacido de nuevo en Él, y esta herencia es para hacer su voluntad, es para hacer la obra. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Él es el creador, nosotros somos su creación. Él es el rey, nosotros tenemos que hacer su voluntad. No Él tiene que hacer nuestra voluntad. Eso es religiosidad e idolatría. El querer que Dios haga mi voluntad. Yo tengo que hacer su voluntad. Y ya vimos que su voluntad en Juan 6, versículo 39 y 40, es que conozcan al Hijo y que se testifique del Hijo. Ya vimos cuáles son sus obras en Juan 6, 29, 30. Es que conozcan al Hijo y se testifique quién es ese Hijo, Jesús como el Cristo. Entonces está hablando de esto. Cuando Él se está refiriendo a pobres y a ricos, está hablándolo en un sentido meramente espiritual. ¿Por qué? Porque heredar el reino es la promesa original de una tierra. Y esta herencia se la dio a Abraham. Abraham se convierte en la promesa de un reino mundial. A ese que nació en Ur de los Caldeos, a ese Abrahamcito se convierte ¿en qué? Se convierte en la promesa de un reino mundial y eterno, desde la fundación del mundo. Desde antes de que naciera Abraham, Dios ya lo tenía en su mente y en su corazón para que cumpliera el propósito de liberar a su pueblo y que a través de eso, o sea, viniera toda su descendencia. Y dice, y todo esto solo porque me obedeciste, porque tuviste una relación conmigo.
Entonces en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y esto solo porque me has obedecido. ¡Oh! ¿Sí? Porque has tenido una relación conmigo. Porque no te importaba dar a tu único hijo, al que esperaste por tanto tiempo. Me creíste y hiciste la voluntad mía, no la tuya. Ojo, ¿cómo pongo en práctica el rendir servicio espontáneamente? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, la preparación para el reino se hizo antes que el universo fuera creado. Antes que el universo fuera creado. Por eso en Génesis 1, y dijo Dios, ¿verdad? El mundo, ¿cómo estaba? En desorden, en vacío, en tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Había un abismo. Y entonces dijo Dios, que se haga la tierra, que se hagan los mares. ¿Cómo lo hizo? Con el poder de la palabra. Por eso Santiago empieza con un orden desde el principio de la creación, como nos va enseñando, ¿sí? Primero nos va diciendo, despójense, hagan la voluntad de Dios. Las obras sin fe están muertas y la fe sin obras está muerta. Después nos está diciendo, mira, pide sabiduría. La sabiduría es un temor reverente a Dios. Tienes que conocer a Dios. Al conocer a Dios, entonces estás teniendo la naturaleza, el criterio, los pensamientos y los caminos de tu verdadero Padre, para que le obedezcas, le escuches. Al escucharle, entonces genere las obras que he encomendado. Estas obras tienen que ver con la boca, con la lengua. Habla bendición todo el tiempo. Entonces, al tener ya la bendición, al tener mi herencia, dale al pobre, al necesitado, al que está padeciendo. De esa manera me vas a dar culto espontáneamente. Vas a rendirme el servicio a mí. ¿Ok? Vamos a ver cómo lo decía Pablo en Romanos 4:13. ¿Ya estamos ahí? Romanos 4:13. Obviamente, dice la palabra. Obviamente, o sea, ciertísimo. La promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley. Fíjate, no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, porque la ley era imposible de cumplir. Con que fallaras una ya habías chafiado, ¿sí? Dice, no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios. Relación correcta. Tú eres el rey, yo soy tu sierva. Tú eres el creador, yo soy tu creación. Tú hablas, yo obedezco. Tú dices, yo me someto. Tú estableces, yo me sujeto. No hay negociables. Y de esa manera yo estoy bendecida, protegida, confiada y segura. Dice, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. ¿La cual viene por qué? Por escuchar. ¿Qué hizo Abraham? Abraham escuchaba al ángel que Dios le enviaba. Ese ángel, ¿quién crees que era? Jesús, como el Cristo. Bueno, no era como Cristo. Aún no había sido la manifestación del Mesías, pero era el Mesías que se iba a manifestar después de que tuviera el cumplimiento de la ley, los salmos y los profetas. Pero él ya existía. Él ya existía. Como tú y yo ya existíamos en el corazón del Padre. Ya estábamos predestinadas a ser sus hijas y a tener esta herencia gloriosa. Ese es el mayor valor y la mayor herencia. ¿Para qué queremos casas grandes, coches lujosos? ¿Para qué queremos todo lo que se va a quedar en este mundo si ya tenemos la herencia más preciosa, más poderosa? Tenemos una herencia eterna, tenemos una morada celestial esperándonos, donde cabremos todos. No habrá espacio no faltará espacio para nadie. ¿Sí? A ver, pero bueno, ahora vamos al Salmo. Vamos al Salmo 37. A partir del 27 vamos a leer hasta el 30. Salmo 37. Vamos a ver qué dice ahí en el Salmo 37, 27. ¿Ya estás ahí, mujer? ¿Ok? Ahí en el Salmo 37 dice así. Aléjate del mal y haz el bien. Aléjate del mal y haz el bien, ¿sí? Eva sabía que no comer del fruto era el bien y comerlo era el mal, porque el comerlo era desobedecer, el no comerlo era obedecer. Sencillo. Esa es la sabiduría y esa es la inteligencia de Dios.
¿Cómo distinguimos la inteligencia? Bueno, podemos leer Proverbios 3, Proverbios 4, Proverbios 9, y ahí Dios nos habla de lo que es la inteligencia, y de ahí nos habla de lo que es el bien y el mal. Job 28, 28 dice de una manera muy clara, Job 28, 28, la sabiduría es el temor a Dios, y la inteligencia es apartarse del mal. Y hay muchísimos versículos donde nos hablan de la inteligencia espiritual, que es uno de los espíritus que habla Isaías 11, de la naturaleza del Padre y del Hijo. Dice, aléjate del mal y haz el bien. ¿Y qué te va a traer como consecuencia? Y vivirás en la tierra para siempre. O sea, estarás haciendo la obra de Dios aquí nos estamos ejercitando. Vendrá el Señor y nos encontrará haciendo su voluntad. Si Él lo permite, llegamos hasta el final. ¿Sí? Dice en el versículo 28, pues el Señor ama la justicia. Ama la justicia. Está hablando de su justicia, no de mi justicia. ¿Sí? Y nunca abandonará a los justos, a los que creen en Cristo y están obedeciendo y tienen una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. ¿Sí? Los mantendrá a salvo para siempre, vida eterna, Mesías. Pero los hijos de los perversos morirán. ¿Quién es un perverso? Alguien que sigue haciendo mal, que vive dentro de la sujeción del enemigo, que peca. ¿Qué es pecar? No creerle a Dios. Está hablando del pecado original que te lleva al pecado moral y que te lleva al pecado ético. El problema no es el pecado moral ni el pecado ético, el problema es el pecado original que te jala con todo esto. Si se resuelve el pecado original, se resuelve lo demás a medida que Cristo nos vaya perfeccionando en él. Amén. Dice ahí en el versículo 29, ahí en el mismo Salmo, los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Los justos poseerán la tierra. Y te está hablando de una tierra eterna, de una morada eterna. ¿Sí? Dice, los justos poseerán la tierra y vivirán ahí para siempre. ¿Por qué? Porque el primero en la resurrección fue Cristo y luego seremos nosotros. Él fue el primogénito. ¿Sí? Hay en el versículo 30 que dice, los justos ofrecen buenos consejos, enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Aquí está hablando de los justos, el que tiene el Espíritu de Dios, el que tiene a Cristo en su corazón, el que lleva una vida Emmanuel, el que tiene temor de Dios, no te va a decir nada que no provenga de Dios. Como enseña Pedro en su carta, si has de ministrar, ministra conforme a la palabra. Si tienes que enseñar, enseña conforme a la palabra, para que en todo sea glorificado Cristo. ¿Sí estamos? Es de lo que nos está hablando este salmo. Que tengamos entonces el criterio de Dios, la justicia de Dios, porque nuestra justicia no nos va a llevar a nada. Recordemos nuevamente, ¿qué es la justicia? La justicia es la mayor expresión de la justicia de Dios que se ve en la venida de Cristo. Entonces la justicia es Cristo, es el Mesías, que fue una obra salvadora y esta salvación fue por el juicio que se le hizo al mismo Jesús. Un juicio que entonces, cuando Él muere, Él vence a la muerte, resucita en poder y en gran gloria, y este juicio, entonces, ¿qué es? La eternidad, el estar con el Padre, ¿sí? Entonces, la justicia es exigida al hombre. ¿Para qué? ¿O por qué? Para compañerismo con Dios. Cuando Cristo está en nosotros, cuando tenemos una vida Emmanuel, ¿para qué es? Para tener una comunión con Dios, para estar con Dios, no sin Dios, para estar con Él, no sin Él, para obedecerle a Él, no, es un no negociable, lo que Él dice, eso se hace, punto, tener una relación correcta con Él. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo obtengo yo esto? Lo obtengo por fe en Cristo. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado es la justicia de Dios. Si yo tengo a Cristo y tengo una relación correcta con el Padre por medio de Cristo a través del Espíritu Santo, pues entonces ya está la justicia. Es en el criterio de Dios, no en mi criterio. Y la justicia de Dios, ¿qué pasa? Se incorpora poco a poco en la vida práctica del creyente por el ministerio del Espíritu, por el servicio del Espíritu que habita dentro de nosotros. ¿Para qué nos fue dado el Espíritu Santo? Nos fue dado como nuestro maestro, como nuestro consolador,
y como nuestro amigo. Él nos enseña, Él nos capacita y Él nos consuela. Lo tenemos todo, ¿ok? Entonces, vamos a Santiago 2:6. ¿Qué dice Santiago 2:6? Dice así: pero ustedes desprecian a los pobres. Acuérdense, estamos hablando de los pobres, de los que tienen necesidad de Cristo. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? Ah, caray, es que no me checa, no entiendo lo que me quiere decir esta palabra. A ver, Santiago, yo no entiendo qué me quieres decir. ¿Cómo me estás diciendo que acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? No, no comprendo. Entonces la pastora me está diciendo mentiras. Bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesús, el Cristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? A ver. No te entiendo, Santiago. ¿Qué me quieres decir? ¿Sí? Todo aquel que blasfema el buen nombre o se halla hablando mal de Dios o de Cristo, ese es ser rico. ¿Sí? Es esa persona. ¿Sí? Dice, ¿acaso no son ellos los que los insultan, cuyo nombre ustedes llevan? ¿No son los que los arrastran a los tribunales? Ay, pastora, no entiendo. Bueno, vamos a dejar que nos lo explique Pablito que nos lo explique Lucas. Ese maestrazo, ¿sí? Vamos a Hechos. Vamos a ver de qué nos está hablando de estos ricos que oprimen a los pobres y los arrastran a los tribunales y entonces, ¿qué hacen? Los insultan. ¿De quiénes están? ¿Cómo es la cosa? Vamos a Hechos 8:3. Vamos a ver la vida de un personaje antes de su conversión. Hechos 8:3. Vamos a hablar de Saulo, no de Pablo. Saulo sin conversión, cuando perseguía a los cristianos, era ese rico. ¿Qué era él? Era un judío enseñado por Gamaliel. Pablo era un hombre eminente en conocer la ley, los salmos y los profetas. Tenía varios idiomas, hablaba hebreo, arameo, griego, ¿sí? Entonces era un hombre súper eminente, era un rico, tenía una empresa importante de casas, ¿sí? Era un hombre que se codeaba con lo mejor en varios lugares, en Roma, en cada parte donde él andaba, él era conocido, porque fue enseñado por un maestrazo, Gamaliel, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un hombre que sabía la ley, los salmos y los profetas. Pero este Saulo, ¿qué hacía? O lo oprimía a los pobres, los arrastraba. ¿Y qué hacía? Los insultaba. Ay, pastora, me está engañando. Usted me está hablando de otra cosa. No. Vamos a ver Hechos. Vamos a ver qué nos dice Lucas. ¿Cómo nos enseña Lucas? Hechos 8:3. Y Saulo iba por todas partes. ¿Por dónde iba? Por todas partes, con la intención de acabar con la iglesia. Ah, entonces ¿a qué afecta? ¿Qué afectan esos ricos que entonces arrastran a los tribunales, que insultan y que desprecian a los pobres? Lo que afectan es a Cristo, el evangelio de Cristo. Lo que afectan es el Espíritu de Dios que está en ti. Lo que afectan es la vida de Emmanuel. No es contigo, es con el poder de Dios que está en ti. ¿Sí sabes? Vamos a ver si esto es cierto. Dice, iba de casa en casa y fíjate qué hacía. Sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. ¿Sí? Iba de casa en casa y todo aquel que estaba predicando verdaderamente la cruz, la muerte y la resurrección, que ellos eran testigos de que Jesús había resucitado, entonces Saulo decía, blasfemia, son unos mentirosos, la ley, los salmos y los profetas siguen esperando al Mesías. Y entonces, ¿qué hacía? Los sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Ah, entonces sí es cierto lo que nos hablaba Santiago. ¿Acaso no son esos ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Verdad? Ya toma sentido. ¿Sí estamos? Levanta tu mano si estás comprendiendo lo que el Espíritu está hablando. Perfecto. Dice aquí entonces que ese Saulo iba de casa en casa, sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Bueno, ese es un solo pasaje. No está diciendo completamente lo que dijo Santiago. Vamos otra vez con Lucas, Hechos 13:50.
Hechos 13:50. Luego los judíos, ahí dice, luego los judíos conocían la ley, los salmos y los profetas. Los judíos esperaban al Mesías. Los judíos eran alguien que vestían pulcramente, daban sus diezmos, sus ofrendas, ayudaban a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. Esa era su religión, pero seguían amando al mundo. Ahí estaba el Mesías y no lo reconocieron. De estos son de los que estamos hablando, de esos ricos en el conocimiento, en la palabra, pero que no obedecían y no creían. ¿Sí? O sea, obedecían la ley, los salmos y los profetas. Creían que Dios, que iba a venir el Mesías, pero cuando se les manifestó, ¿qué sucedió? No lo creyeron, no lo obedecieron. ¿Sí? Ahí dice en Hechos 13:50. Luego los judíos, fíjate, provocaron a mujeres religiosas influyentes, a esas mujeres que estaban compartiendo la palabra, y a los líderes de la ciudad, e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé. Ah, bueno, aquí ya es Pablo convertido. Ahora él está viviendo lo que él hizo. ¿Sí? Pero ahora él ya está arrepentido y le está sirviendo a Dios. ¿Y qué le pasó a Pablo ahora aquí? Y los echaron de la ciudad. Pero Pablo era rico. Sabía la ley, los salmos, los profetas, enseñado por Gamaliel con muchos idiomas, ¿sí? Pero ahora Pablo ya creía en el Cristo. Ahora Pablo era despreciado, lo veían como un pobre, lo arrastraban a los tribunales y lo insultaban. Entonces, ¿tendrá que ver lo físico y lo terrenal? Claro que no. Está hablando específicamente en lo espiritual, en lo eterno. ¿Estamos? ¿Y qué pasó? Los echaron de la ciudad. Tiene sentido, ¿verdad? Bueno, pastora, deme más. Vamos a Hechos 17:6. Sigamos con Lucas, que nos siga instruyendo, porque era un maestrazo. Hechos 17:6 dice, como no los encontraron ahí, o sea, andaban persiguiendo a esos pobres sucios, a esos conmiserables, ¿sí? A los que estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces, dice, como no los encontraron ahí, en su lugar sacaron, fíjate, arrastrando a Jasón y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban. Ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. ¿Recuerda quién fue Jasón? Jasón fue el que fue utilizado para la iglesia de Tesalónica. Nada más, ¿sí? De tesalonicenses, ¿sí? Entonces podemos ver aquí cómo verdaderamente los hijos de Dios son los que son perseguidos a causa del evangelio de la gloria de Cristo, no por ellos. Y podemos ver aquí la manifestación. Entonces dice que desprecian a los pobres de espíritu. No está hablando de pobres que no tengan que comer ni que vestir, que no tengan casa. Sí, estamos tomándole sentido a esto. Es al que amaba a Dios, tenía la necesidad de tener una relación con Dios, y en esa relación con Dios estaban escuchando la voz y obedeciendo porque creían y no les importaba todo lo que padecieran. Con gozo daban todo lo que tenían y no les importaba si tenían que comer o no tenían que comer, dónde dormir o no dormir, que si tenían una casa o no la tenían. Lo que les importaba era que la gente pudiera llegar a los pies del Padre y que no tener favoritos, ¿sí? Vamos, bueno, está bien. Ahora vamos con los Corintios. Vamos a 1 Corintios 11:2. Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ay, mira, esto tiene un sentido, pero poderosísimo. Digamos que este es el agua para nuestra vida, como es el Cristo para nuestra vida, ¿sí? De esto tenemos que estar llenos. ¿Cuánto agua tiene el cuerpo? ¿Un 75%? De esto tenemos que tener un 75% y que Dios nos ayude a hacerlo, ¿sí? Fíjate muy bien. Aquí, entonces, está diciendo en Corintios,
Estamos en Primera de Corintios 11:2. ¿Ahí estamos? Primera de Corintios 11:2. ¿Listo? Después de que son perseguidos, que los desprecian por ser pobres, los oprimen, los arrastran, los insultan. Aquí Pablo está diciéndole a la iglesia de Corintio, y Pablo está en la cárcel. Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen la enseñanza que les transmití. O sea, no se preocupen, ustedes sigan haciendo la obra de Dios. Ahora sí, volvamos a Santiago 2:8. Santiago 2:8 dice así: por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Aquí Santiago le estaba hablando a los judíos y le está diciendo, hacen bien cuando obedecen la ley, pero recordemos que Santiago está ya en el Nuevo Testamento y que Santiago era el hermano de Jesús y que él creyó hasta que vio la resurrección. Dijo, verdaderamente es esto, él es el Mesías, mi hermano es el Mesías, ¿sí? Y ahí, entonces él está haciendo esta carta a los judíos para que ellos entonces se ejerciten siendo hacedores de la palabra, creyendo en ese Mesías. Ahora nosotros como hijos de Dios nos está diciendo, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Cristo tuvo el cumplimiento de la ley, Cristo es la ley. Entonces está diciendo aquí Santiago, ustedes hacen bien cuando están creyendo en Cristo y cuando su vida está siendo gobernada como una vida Emmanuel, ¿sí? Si tú llevas esta vida Emmanuel, fíjate cómo todo empieza a cobrar sentido. Entonces dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no tengas favoritos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y dice en el versículo 9, pero si favoreces más a algunas personas que a otras, cometes pecado. Son culpables de violar la ley, son culpables de violar la naturaleza de Cristo. Pero vamos a desmenuzar este de Santiago 2:8. ¿Qué quiere decir aquí Santiago con que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Bueno, si yo sé que Dios está dentro de mí, yo me tengo que amar, me tengo que cuidar, me tengo que respetar, tengo que tener una comunión con Él, porque esa es la forma de amarme, de honrarme y de respetarme. Fuera de Él, soy una hija de maldad. Con Él, soy una hija de bendición. Y bueno, esto cuando estaba hablando de la ley suprema, es decir, la suprema ley del amor declarada y afirmada por Cristo. Vamos a ver a qué se refería. Vamos a Levítico 19:18. Levítico 19:18. ¿Ya estamos ahí? Levítico está en el Pentateuco, los 5 primeros libros que son la ley. Levítico 19:18 dice, no busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas. Y desde aquí dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Esa es la ley. La ley era Cristo. Estaba siendo manifestada. Dice, no busques vengarte. Imagínate a Pablo ahí vengándose. O imagínate a Bernabé. O imagínate ahí a este Jasón. Pues no hubieran podido haber hecho la obra de Dios. Ellos no se distraían en esas cosas. Ellos tenían ya la naturaleza de Cristo, ya habían anclado su alma en Cristo. ¿Qué estaban haciendo? Escuchando la voz de Dios, teniendo una relación con Dios. ¿Y eso qué hacían? Que las obras fueran las obras de Dios. Entonces, esas obras eran obediencia, no que ellos fueran su propia justicia. La justicia ya está establecida en Cristo. Él es nuestra justicia eternamente. Esperamos en Él, confiamos en Él y Él nos defiende. Nosotros seguimos haciendo lo que se nos ha encomendado. Entonces dice aquí en Levíticos 19:18, lo mismo que Santiago estaba diciendo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tu prójimo es tu próximo. Es tu esposo, son tus hijos, es la vecina, es la que te odia, la que te insulta, la que te arrastra a los tribunales, la que habla mal de ti, la que te oprime. Dice entonces ahí en Levítico. Pero bueno, ese es el Antiguo Testamento. Bueno, Santiago le hablaba a los judíos.
Ok, entonces vámonos a Mateo 22:39. Vamos a ver cuál era la ley de Cristo. Aquí ya vimos en Santiago que la ley es amar al prójimo. Ya vimos en Levítico que esa ley estuvo establecida desde el inicio. Ahora vamos con Mateo 22:39 y dice así: hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ah, caray. Entonces, dice el Señor que Él ya nos enseñó la necesidad de la obediencia, de las obras. Ahora nos está diciendo cómo practicarlas. Y esto es un no negociable. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De esa manera vas a hacer la obra. Bueno, ok, está bien. Quiero verlo más claro. ¿Cómo puedo hacer yo esto? Vámonos a Romanos 13:8. Romanos 13:8. Y dice así: ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Pues siendo leal delante de Dios en toda mi manera de ser, pensar y vivir. Y dice, no debas nada a nadie. Y me encanta aquí esto. O sea, si tienes que deber algo, fíjate cómo lo establece aquí Pablito, ¿sí? Dice primeramente, no debas nada a nadie. Ok, entonces ahí tenemos que tener una conciencia clara, ¿verdad? Dice, excepto, o sea, si quieres deber algo, aquí Pablo nos dice cómo, excepto el deber amarse unos a otros. Entonces yo le debo a mi hermano amarlo. Qué delicioso, ¿no? Dice, no debas nada a nadie. Pero si tienes, excepto el deber de amar a tu prójimo. O sea, tengo una deuda. Y esa deuda es porque Cristo me compró con su sangre. Y ahora yo le sirvo, soy su sierva. Y en esa deuda Él me manda que yo reconcilie el mundo con Dios. Y una manera de no deberle nada a nadie, porque mi prójimo o mi próximo es el que tengo al lado, donde quiera que yo vaya. Y tengo una deuda, deber de amar unos a otros, ¿sí? Entonces, esa es la obra de Dios. Si algo tengo, si tengo que deberle a alguien, pues debo de amar a los que están a mi lado, ¿sí? Dice aquí, el único deber que tengo es de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplan con las exigencias de la ley de Dios. O sea, si yo amo a mi hermano, lo voy a amar en Cristo, no con mi amor carnal condicionado. Lo voy a amar con ese amor que no busca lo suyo, que no se envanece, que no es jactancioso, que no se irrita, que se goza de la justicia, que se goza de la verdad, que todo lo cree, todo lo espera, todo lo da. ¿Por qué? Porque es un amor genuino que brota del corazón del Padre. Tú y yo no merecíamos ser salvas. Tú y yo no merecíamos que Él pagara por nosotros. Lo hizo por puro afecto de su voluntad, porque tenía un deber con el Padre y a Él le plació y le dio mucho gusto hacerlo. Por eso Jesús fue a la cruz por ti y por mí, porque Él se debía, porque Él hizo esa promesa al Padre y porque a Él le dio gusto hacerlo. Y nos compró con su sangre, pero nos compró para que ahora nosotros seamos entonces sus representantes y nos crucifiquemos juntamente con Él en la cruz, nuestros deseos y nuestras pasiones, para hacer la obra que nos ha encomendado y no deberle nada a nadie. Somos deudores de la gracia de Dios. Somos deudores en el Espíritu, por eso no podemos tener favoritos, porque de toda persona Dios nos va a pedir cuentas, no nada más de las que nos caen bien y de las que es muy agradable estar con ellas, sino de las que tenemos que entender que le debemos y tenemos que morir a nuestro yo para establecer el reino de Dios y cumplir con esa ley perfecta que es Cristo. Y Cristo nos manda que testifiquemos a todos y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. En eso consiste toda la ley de Dios. ¡Wow! Vamos a Romanos 13:9. Dice, pues los mandamientos dice, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Todos los mandatos que el Señor da se relacionan en uno solo, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo.
Tenemos una deuda de gracia. Tenemos una deuda en el Espíritu, una deuda eterna. Bueno, no me gusta mucho cómo Pablo se los dijo a los romanos. Ok, está bien, vámonos con los Gálatas. Vámonos a Gálatas 6:2. Somos deudores, tenemos una deuda. Y esta es más grave que la del banco. Porque esta es eterna. Gálatas 6:2. Y se nos está acabando el tiempo. Gálatas 6:2 dice así. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. ¡Ay! ¡Auch! Mira, dice, y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Mira, esta semana yo aprendí algo bien hermoso. El Señor me dio una explosión de bendición. ¿Sí? Todos sabemos que Dios existe, confiamos en Dios, estamos pidiéndole que renueve nuestro entendimiento. Pero dice Dios que cuando Él bajó a la cautividad, cuando Él bajó al infierno, ¿sí? Él trajo dones y los repartió a los hombres porque Él resucitó y venció la muerte y nos dio vida eterna. Esos dones nos los dio para la edificación de la iglesia. Y aquí nos está enseñando en Gálatas que debemos de ayudarnos a llevar las cargas unos de otros. ¿Por qué? Porque como cuerpo, unas veces tú estarás triste, otras veces yo estaré triste, unas veces tú estarás confundida, otras veces yo estaré confundida, pero cuando mi riñón no está funcionando bien, entonces rápidamente otra parte del cuerpo le está ayudando para que haga la función y no se deteriore. Y entonces ya empieza a funcionar bien el riñón y zaptos, de repente ya no me está funcionando bien el sistema circulatorio. Entonces otro órgano me está ayudando para que funcione. Así somos como iglesia. Es animarnos unos a otros cuando nos encontremos en diversas pruebas, soportarnos unos a otros. ¿Qué es soportarnos? Hoy no la aguanto, tengo que estar en mis 5 minutos para estar con ella. No te habla de ese soporte, te habla de un soporte como el que tiene la mesa, 4 patas donde se pone una plataforma y ahí pones todo. Te habla de un soporte en amor. ¿Estás triste? Ven. ¿Qué tienes? Vamos a orar, no te preocupes, ya está resuelto. Te voy a recordar lo que tú ya sabes. Vamos a orar. Entonces es una misericordia. Tenemos una deuda, el deber de amarnos unos a otros. No te preocupes, pero tú me enseñaste a mí. Sí, pero ahora yo necesito de ti. Porque el corazón necesita del riñón, el riñón del hígado, el hígado necesita de las arterias necesitan de la uña gorda, de la uña del dedo gordo del pie izquierdo. Nada es insignificante en la presencia de Dios. Ya porque ese ojo no va a necesitar a la oreja o ya porque esa oreja no va a necesitar el ojo, tarea. Leer, por favor, 1 Corintios, capítulo 12, 13 y 14 hasta el 15. Esos capítulos, del capítulo 12 al capítulo 15. Del 12 al 15. 1 Corintios, del 12 al 15. ¿Sí? Entonces, aquí nos está diciendo que tenemos un deber. Tenemos que ayudarnos los unos las cargas de los otros. Que cuando alguien esté triste, no lo critiques, no lo juzgues, no hables mal de él. Tu boca es para dar vida, para dar bendición. Levántalo, fortalécelo, ayúdalo, anímalo, porque tú no sabes si el día de mañana tú estarás igual y lo que sembraste vas a cosechar. Sopas. ¿Sabes? Entonces, dice aquí en Gálatas 6:2, ayúdense a llevar las cargas los unos de los otros y obedezcan de esta manera a la ley de Cristo. Obedezcan entonces el escuchar y tener una relación con Dios me lleva a tener un cambio de mente y un cambio de actitud. Bueno, regresemos a Santiago 2:9 y estamos por concluir. Santiago 2:9 dice así, pero si favoreces más a algunas personas que a otras, cometes pecado. ¡Sas! Son culpables de violar la ley. Y no está hablando de la ley antigua, está hablando de la ley y el cumplimiento en Cristo. ¿Sí? ¿Sí me sigues? Pero si favoreces más a algunas personas que a otras, ya estás haciendo pecado, ya estás desobedeciendo a Dios, ya no le estás creyendo a Dios. Si tienes favoritismo porque te encanta tu amiguita y te la pasas súper y estás con ella, cuando llega alguien nuevo y no la estás atendiendo y necesitas ser reconciliado con Cristo, hay un problema. Entonces estás con la que es rica, no estás con el que está pobre y sucio. ¿Sí sabes? ¿Sí me sigues? Ok. Entonces aquí dice, regresemos a Hechos 10:34. ¿Cómo Lucas nos va a enseñar esto que también está diciendo Santiago? Que no favorezcamos más a unas que a otras.
Vamos a Hechos 10:34, ¿ya estamos ahí? Entonces Pedro respondió, bueno, aquí ya está hablando Pedrito, ya no es Pablo, ahora es Pedro. Pedro respondió, veo con gran claridad que Dios no muestra favoritismo. ¿Quieres más? ¿O esto ha sido suficiente? Aquí ahora Pedro está diciendo, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. ¿Sí? Así es como yo voy a poner en práctica la fe de tener una relación con Dios y que las obras van a ser agradables al Padre y no obras muertas. Regresemos por favor a Santiago 2:10. Santiago 2:10 dice, pues el que obedece, perdón, ¿ya están ahí? Santiago 2:10. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. ¿Por qué Santiago estaba hablando de la ley? Porque les estaba hablando a los judíos. Y los judíos, después de haber visto a Cristo, al Mesías, seguían sin creer. Ahora nos habla a nosotros en este tiempo por medio de las Escrituras. Si hemos creído en Cristo, si confiamos en Él, si tenemos una relación con Él, tenemos que hacer un cambio en nuestra vida, sabiendo que tenemos un deber, debemos algo. Debemos entonces amar a nuestro prójimo y debemos darle de gracia lo que de gracia hemos recibido. El Antiguo Testamento, ¿sí? Hablaba de esta ley, pero en el Nuevo Testamento Cristo es el cumplimiento de esta ley. La palabra de Dios, vamos a ver un poquito nada más para comprender lo que era en el Antiguo Testamento la ley, ¿sí? Y lo que es ahora en Cristo. La palabra de Dios es una unidad, ¿sí? Toda la palabra viene en una unidad, toda la palabra habla del Mesías. Romper uno de sus mandamientos es violar la unidad de la ley de Dios. El no obedecer algo, el no tener una relación con Dios y tomar en poco lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer, entonces es invalidar lo que Cristo nos está pidiendo y lo que Cristo hizo. ¿Sí estamos? Porque si tenemos la vida de Emmanuel dentro de nosotros, si tenemos a Cristo dentro de nosotros, tenemos que actuar como Él actuó. Y el Espíritu nos va a estar ayudando y a medida de que nosotros estemos muriendo a nuestros deseos y pasiones, crucificándonos juntamente con Él, a esa medida vamos a ir creciendo y viendo la gloria de Dios cada vez más y más y vamos a ir avanzando en una perfección de ser hechos hijos de Dios. Porque si queremos participar de su gloria, tenemos que participar de su sufrimiento. Amén. Y no es sufrir de, ay, cómo me duele. No, tengo que morir al yo para que el gran yo soy se vivifique. Ok, entonces, en Deuteronomio, si quieres escúchame, anota las citas y te las voy a ir dando. O si quieres, vamos, Deuteronomio 27:26. ¿Cómo era la ley antes? Deuteronomio 27:26. Dice, maldito todo el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones. O sea, todo el que no obedecía una sola instrucción ya era maldito. Y todo el pueblo respondía, amén, sí, Señor, así es. ¿Sí? Fíjate qué tremenda estaba la ley y Cristo la cumplió. Ahora nosotros la tenemos muy fácil. Es amar, el deber de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Ok? Ahora, vamos por favor a Mateo 5:19. En Mateo 5:19 dice así, entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento, dice, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, ups, si no haces caso a lo que Dios nos está diciendo, que en esto se encierra todo, ¿sí? Y estás enseñando así a los demás, dice aquí, hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece la ley de Dios, que es Cristo, y las enseñanzas, será llamado grande en el reino del cielo. Y las enseñanzas, sí. Perdón, a ver, otra vez, dice aquí. Serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo, pero el que obedece las leyes de Dios, el que las obedece y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice, apártate de mí, malditos, les dijo el Señor a ellos.
hacedores de maldad, al lago de fuego y azufre, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero es que si no entendemos que todo se centra en que nos debemos a los demás porque ya hemos creído y que tenemos que hacer la obra que el Padre nos ha encomendado y que no tenemos que tener favoritos, entonces estamos en serios problemas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo se lo decía Pablo a los Gálatas. Gálatas 3:10. Rosy, estás muy pensativa. Gálatas 3:10. Pero los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. ¿Por qué los que dependen de la ley están bajo la maldición? Porque no han creído en el Mesías, porque el Mesías es el cumplimiento. ¿Sí? Y luego dice, porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. ¿Sí? Así de sencillo. Y todo esto, ley está contenida en el Cristo. Si yo no obedezco a Cristo, ya soy maldito. ¿Por qué? Porque en Éxodo, no vayan, pero ustedes se lo saben, son los mandamientos. En Éxodo 20:13 decía, no cometas asesinato. En Éxodo 20:14 dice, no cometas adulterio. ¿Qué es cometer asesinato? Cuando yo odio a mi hermano, soy peor que una homicida y la salvación no está en mí. Ahorita vamos a ese punto, ¿sí? ¿Y qué es el adulterio? Pues no creer en Dios y me vuelvo a otro amor, a Satanás. ¿Sí? ¿Sí me sigues? Santiago 2:11. Estamos por concluir. Santiago 2:11, 12 y 13. Vamos. Dice así. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. O sea, era imposible cumplir la ley, solo Cristo la cumplió. En Santiago 2:12, ahí mismo dice, entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, ya nos habló del hablar, de qué es importante que tenemos que decir, ya nos habló de lo que tenemos que hacer. Dice, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. Seremos juzgados por Cristo. ¿Sí? Cristo ya pagó, ya nos justificó. Pero ¿qué sucede? Yo me debo a Él y debo de obedecerle. Aquí Santiago se refiere a la ley perfecta, la palabra de Dios, que es Cristo. Yo tengo que hacer la voluntad de Cristo. Santiago 2:13, ahí mismo. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. ¿Más claro o así? No habrá compasión para los que no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. ¿Sí? Entonces, el creyente que muestra misericordia da evidencia de que él ha recibido la misericordia de Dios. En Mateo 6:15 dice así, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Entonces, ya vimos cuál era la necesidad de la obediencia, la necesidad de las obras, ya vimos cómo practicar esta obediencia teniendo una relación con Dios. Dios es el que hace toda la obra en nosotros, Él es el que nos justifica. Y si Dios lo permite, la siguiente semana estaremos viendo ahora el provecho de las obras, el provecho de la obediencia. Ya vimos la necesidad, ya vimos cómo practicarlo, ahora vamos a ver cómo podemos aprovechar la obediencia. ¿Estamos? Con esto concluimos y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Bendito Padre, hoy venimos delante de tu presencia pidiéndote, rogándote, Señor, que quede claro en nuestra mente y en nuestro corazón que tú nos estás enseñando todo esto con un único propósito. Tú nos has dado el fundamento del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la vida misma, que es la nueva vida. Ser liberados de Satanás, del pecado y de la separación que teníamos con Dios. A través de la cruz, la muerte y la resurrección, amado Jesús, tú hiciste los oficios del Cristo, Rey, profeta y sacerdote. Ahora, Señor, enséñanos a vivir de una manera justa, piadosa, Señor, a vivir de una manera como tú quieres. Gracias por habernos dado de tu Espíritu. Amado Espíritu Santo, hoy rogamos para que la sabiduría de Dios caiga sobre nuestra vida. Hoy rogamos por sabiduría espiritual.
Hoy rogamos por conocer cada día más a ti, amado papito, por conocerte, y al conocerte tengamos un temor reverente y seamos llenos de esa sabiduría. Y esa sabiduría nos lleva a la inteligencia de apartarnos del mal. Hoy rogamos, Señor, para que el deber que tenemos con nuestro prójimo podamos verlo de una manera clara y precisa, que no es en lo físico ni en lo terrenal, sino es en el poder de tu Espíritu. Necesitamos reconciliar al mundo con Dios, pero primeramente necesitamos vivirlo nosotros en toda nuestra manera de ser, pensar y hacer, Señor. Ayúdanos en nuestra incapacidad. Danos la fe que necesitamos cada día, Señor, para poder llevar a cabo la obra que nos has encomendado y poder preparar esta tierra para que nos encuentres haciendo tu voluntad. El único deseo de nuestro corazón es verte volver en nuestros días con nuestras generaciones. Bendecimos estas generaciones, bendecimos a cada pequeño, aún el que está siendo concebido desde el vientre, Señor. Bendecimos la vida de los jóvenes, Señor. Te damos gracias por ellos. Bendecimos cada hogar representado y creemos que si tú edificas la casa, veremos, Señor, tu gloria manifestada. Que el viento del Espíritu soplará tan fuerte, Señor, que muchos procederán a arrepentirse, Padre, para volverse a ti. Enséñanos a ser un buen canal de bendición. Enséñanos a ser una extensión de tu reino y tu justicia. Te damos a ti toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza eternamente y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Amén, amadas. Bueno, ya solo les recuerdo que a las 5, hola Betty hermosa, te extrañaba. Bendiciones. Les recuerdo que a las 5 es la enseñanza de los niños por YouTube. Por favor, no te la pierdas, dale like para que no se pierdan esas enseñanzas. Y por favor, los niños que tengas al lado, compárteles. Todos nacemos con pecado, todos. Los niños necesitan la salvación, necesitan encontrarse con Cristo. Tú y yo somos portadores de esa vida eterna y seguimos rogando para que el Padre de la mies mande obreros y para que esta generación sea poderosa en Cristo y que estos jóvenes sean poderosos en el Señor. Hoy bendigo la vida de estos jóvenes, de las dos Fer, de Salvatierra y Fer Medina, y bendigo la vida de cada una de ustedes, que tengan una tarde poderosa en Cristo.